Estamos ahora ya en comunicación con el ministro de Salud porteño, doctor Fernán Quiroz. Gracias, como siempre, por su gentileza. Recién hablábamos con el ministro Ginés González García, siempre lo destacamos, esta colaboración que hay permanente entre el Gobierno Nacional y el Gobierno de la Ciudad, que me parece que es fundamental destacar y mantener para atacar en forma conjunta al coronavirus, ¿no? Buenas noches, ministro. Así es, Gustavo, buenas noches. Muchas gracias por llamar. De hecho, estuvimos hablando hoy con el ministro de la Nación de todos estos temas que ustedes están tratando, ¿no es cierto? Bien, bien, muy importante. Bueno, a ver, primer tema para ir a esto lo más de las últimas horas, ¿no? Ustedes anoche lo veíamos al doctor Crescenti a esta hora, decía, bueno, nosotros somos la autoridad, venimos a intervenir. ¿Cómo surge, ministro? ¿Cuándo se enteran ustedes de estos casos y si han podido determinar cómo se contagian, ¿no?, los abuelos de este geriátrico de Belgrano? Bueno, nosotros nos enteramos sobre la confirmación de los enfermos en el Sanatorio Güemes el día sábado a la mañana. Inmediatamente enviamos el grupo de epidemiólogos. Es que cada vez que hay una confirmación de un caso en cualquier lugar de la ciudad, sea un geriátrico o una casa particular, nosotros enviamos a los epidemiólogos a evaluar el caso clínico, pero sobre todo a hacer la investigación epidemiológica para saber quiénes son los contactos estrechos, todas aquellas personas que uno tenga que distanciar y aislar durante 14 días para poder observar. El sábado a la tarde llegó el equipo de epidemiología allí, evaluó los casos, revisaron a todos los pacientes para los cuales tenían fiebre y cuáles no, y se definió con la médica presente allí un plan de trabajo de aislamiento local de las personas que estaban allí para poder distanciarlas y hacer el seguimiento de 14 días como corresponde. El día domingo volvieron el equipo de epidemiología a hacer el seguimiento del día allí. Ya había habido unas personas que habían hecho síntomas que habían sido derivadas y se confirmó el plan de trabajo que la doctora había preparado para el distanciamiento de la gente, y en ese momento tomamos la decisión de hacer un testeo masivo para todas las personas del geriátrico, dado que habían aparecido 2 personas más que habían tenido fiebre. Eso se realizó el lunes a la mañana, se hicieron todos los muestreos, y el martes a partir del mediodía que tuvieron los resultados, enviamos a las ambulancias a que hagan las derivaciones con las coberturas correspondientes, hasta que tuvimos todos los resultados completos y la cantidad importante de gente positiva. Ahí fue el doctor Crescenti con el grupo del SAME y encontró que no había una autoridad pertinente en el lugar y no había autoridades responsables, con lo cual tomó la decisión de clausurar el lugar e iniciamos una denuncia penal contra el geriátrico. Doctor, ¿y se pudo determinar quién puede haber sido la persona causante de transmitir? Porque ahí tenemos entendido que hay personal que va y viene, ¿no?, que incluso puede ir a otros geriátricos o centros de salud. Eso es muy importante, Gustavo, porque esto es lo que pasa en todos los geriátricos y también pasa en todos los hospitales o centros de salud. El equipo de salud y los trabajadores de los lugares son los que entran y salen, y dado un poco lo que ustedes estaban comentando, ¿no?, dado la cantidad de asintomáticos o de personas con mínimos síntomas, a veces es muy difícil saber quién lo lleva. Por eso es que el protocolo de la ciudad es bien claro. Es toda persona que trabaja en un hospital, toda persona que trabaja en un geriátrico, tiene que estar con protección universal, tiene que estar con barbijo permanentemente, tiene que usar los guantes, tiene que lavarse las manos, y hay toda una serie de actividades de bioseguridad que se tienen que cumplir. Y hoy se conoció otro caso en Parque Avellaneda. Sobre esto, ministro, ¿qué nos puede decir la última información? Bueno, allí era un centro, un geriátrico privado donde PAMI tenía muchos pacientes internados. Estuve trabajando hoy con la presidenta del PAMI sobre la derivación de esos casos, porque allí no había condiciones seguras para poder distanciar y hacer este aislamiento que yo les contaba. Sí. Con lo cual tomamos la decisión conjunta de hacer la derivación completa del lugar. ¿Se puede decir que son una bomba de tiempo estos geriátricos, ministro? Digo, ¿ustedes van a empezar a hacer ahora un rastrillaje sobre cada uno? Bueno, nosotros ya venimos haciendo inspecciones intensificadas hace más de un mes para chequear y controlar el cumplimiento de la normativa, sobre todo el protocolo de bioseguridad, y decididamente es un área de altísimo riesgo. Esto ha pasado en todos los países del mundo, Gustavo. Todos los países europeos han tenido el mismo problema, y porque básicamente es la gente que entra a trabajar, puede llevar el virus sin saberlo, y las personas que están allí son muy susceptibles y sobre todo sufren una enfermedad grave, con lo cual nosotros estamos poniendo mucho foco allí y estamos trabajando incluso en combinación con el Ministerio de Salud de la Nación para evitar el cruzamiento laboral de las personas que están allí, es decir, que no trabajen a la mañana en una clínica y a la tarde en el geriátrico, porque así es también como aumenta el riesgo. Bien, y además ustedes, esto lo reiteramos lo que usted acaba de decir, digo, además de las investigaciones y las inspecciones, ustedes han hecho ya las denuncias también para que la justicia
intervenga, ¿no?, sobre estos entramados de sociedades y cómo funcionan estos geriátricos, ¿no? Y por supuesto, nosotros hacemos las inspecciones cotidianas en los geriátricos, pero decididamente cada geriátrico tiene que ser responsable de cumplir la normativa. Total. Y si no, que la justicia determine la responsabilidad de cada uno. Bien, bien. Recién lo evaluamos con el ministro de Salud. ¿Cómo ustedes están analizando la marcha de la cuarentena? Todo se supone, lo adelantaba también recién el ministro, que se va a extender en el tiempo. ¿Cómo lo están analizando ustedes en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, ministro? Bueno, en el ámbito de la ciudad, al igual que el promedio nacional, nosotros tenemos una curva de nuevos casos que está muy controlada. Los casos cotidianos prácticamente están estables hace varios días, más de una semana. Y eso es una noticia muy positiva, Gustavo, porque eso nos permite tomar más tiempo para preparar el sistema, nos permite tener más tiempo para que haya más investigaciones clínicas a nivel internacional para saber cómo cuidar a las personas. Y es esencial para que la curva sea lenta y el pico de la curva no sea tan alta, de manera que podamos atender a todas las personas como corresponde. Bien, la última, ministro. Hoy el Diario de la Nación publicó una información como que usted le había dicho a legisladores porteños que en mayo iba a haber 3.000 casos diarios de infectados en la ciudad de Buenos Aires. Tengo entendido que usted esto ha desmentido, ¿no? Sí, claro. Más que desmentir, fue una mala interpretación de mis dichos, porque hay dos curvas que a veces se confunden un poco de qué es cada cosa. Hay una curva de lo que se llaman los nuevos casos por día, que son los que la Nación y nosotros comentamos diariamente, que es cuántos nuevos casos ocurrieron hoy. Sí. Y otra curva que se llama de uso de camas o de prevalencia de enfermos, que no es la incidencia cotidiana, sino es la acumulación de los enfermos a lo largo de los días mientras están enfermos. Y te pongo un ejemplo para que la gente pueda entender. Si vos cada día tenés 10 nuevos casos, pero cada nuevo caso está enfermo 10 días, vos al 10º día tenés 100 casos, pero en realidad en ese día solo ocurrieron 10, porque se acumulan cada día los casos nuevos que van ocurriendo, que tardan 10 días en curarse. Entonces la curva de incidencia de casos es más pequeña y la curva de prevalencia de enfermos es mucho más alta. Claro. Yo estaba hablando de la curva de prevalencia de enfermos, que es la que consume las camas, ¿no es cierto? Claro. Por eso es que las 3.000 son camas y no nuevos casos. Bien. Para 3.000 camas por día, que más de 2.200 son camas leves de hoteles y ni siquiera son del hospital, para esas 3.000 camas por día, el número de casos por día son más o menos 200. Está bien, perfecto. Gracias, ministro, muy amable, buenas noches. No, por favor, gracias por comunicarse. Saludos a todos por allí. Gracias. Bueno, muy bien, ministro de Salud a nivel nacional, el ministro de Salud porteño, hablando del tema de los geriátricos, más información que hemos dado abundante con Irina.